Quien se comprometió con la Procuración de Justicia fue el candidato del PRI. Veamos. El candidato del PRI a la jefatura de gobierno, Miquel Arriola Peñalosa, denunció públicamente este miércoles a las agencias 9 y 10 del Ministerio Público con sede en Iztapalapa. Dijo que son las peores calificadas por los capitalinos. Lo que tenemos que hacer es invertir primero en la capacitación de los ministerios públicos, en el protocolo de trato. Es muy importante que cambiemos el trato a las víctimas. También planteó inversión en capacitación de ministerios públicos y trabajo duro en la prevención de los delitos. Además, propuso hacer una depuración de ministerios públicos para que los malos elementos sean castigados. Este mismo miércoles, Miquel Arriola Peñalosa realizó un recorrido por dos importantes localidades de la delegación Xochimilco. En el pueblo de Santa María Tepepan, llevó su propuesta de abastecimiento de agua y ampliación de la red de transporte. Y en Santiago Tulyehualco, en un acto masivo, propuso recuperar los canales de Xochimilco, importante acción que dijo debe realizarse para rescatar el turismo. Vamos a traer otra vez el proyecto y la realidad de las plantas de tratamiento que tanto necesitan los canales. Debemos de proteger nuestra agua. El agua debe de ser la solución al problema de Xochimilco. Planteó realizar un censo sobre las escuelas y viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre. Con ello, aseguró será posible gestionar apoyos para la recuperación de las zonas afectadas en Xochimilco. Con imágenes de Libe Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.